En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. ¿Acaso es apropiado asociar la lentitud con la gracia? Un movimiento a cámara lenta posee una virtud que, realizado a más velocidad, no tiene. Unos gestos bruscos, una voz entrecortada son raramente considerados graciosos y nuestra mirada se detiene, con gusto, sobre un cuerpo dormido. Desde hace algunos años practico a mi manera el arte de lo poco. Trato de transformar la pasividad en acción. Camino menos, pero miro mejor. A falta de actuar, pienso. Ya no doy brincos con las piernas, sino con la mirada. Pierre Sansot. Ya es el séptimo encuentro de No Creer, pero bueno, súper felices, muy contentas con este espacio, que cada vez se ha unido más gente y tal parece que resuenan muchos porque han repetido la experiencia, no solamente en Tardes de Té en ese encuentro físico que ocurría para quienes conocieron de esos encuentros, sino que ahora se suman en estos encuentros digitales. Para los encuentros digitales los hemos denominado ceremonias de interior, haciendo alusión a este momento de la historia que estamos siendo testigos, donde desde el confinamiento, desde el interior de nuestras casas, aprovechamos este tiempo, a propósito que es el tema de hoy, para reflexionar en conjunto, encontrarnos en conjunto y hacer múltiples miradas a lo que estamos viviendo en ese habitar los espacios. Entonces lo denominamos ceremonias de interior, que cómo ocurre y cómo lo hacemos, nos encontramos cada 8 días aquí en este canal a esta misma hora, a través de una inscripción que nos llegan les llega el link, donde también se hace una cápsula semanal y donde hacemos como unos ejercicios o unas reflexiones voluntarias. En los encuentros compartimos nuestra bebida de preferencia, la que cada quien quiera traer. Acompañamos el encuentro además con lecturas, con el compartir, con las ideas y conversamos. Intentamos hacerlo cortito en el sentido de que queremos que sea un espacio de calidad para ustedes y donde aquí surja como las reflexiones, pero las vivencias ustedes las puedan tener a lo largo del resto de la semana. El tema de hoy tiene que ver con el tiempo, dándole continuidad de alguna manera al último encuentro que tuvimos en diciembre en Confama en Tardes de Té. Ese fue el último tema, de hecho, se llamaba Somos Tiempo. Y es que el tiempo es uno de esos grandes temas porque está atravesado por toda nuestra existencia. Entonces, para comenzar con esta franjita, que siempre la denominamos como qué tempestad en una taza de té, porque es alusivo a todo ello nos moviliza una taza de té, como ese encuentro desde lo milenario, ese aprendizaje que hay en lo milenario del té, pero que lo adaptamos a nuestra versión criolla, con la bebida de preferencia, nuestra tacita de preferencia, y pues, que bueno, qué más criollos que nosotros mismos. Entonces, con este qué tempestad en una taza de té, les invito a que vertamos en este momento al unísono nuestras bebidas. Para el día de hoy traje
una tacita bien particular que no es propiamente una tacita, sino es mate, un mate además en el que estoy tomando té, ¿no? Pero alusivo al tiempo porque creo que yo me he mudado por muchas partes, pero esta taza me acompaña, este mate me acompaña desde hace aproximadamente unos 15 años. Entonces, pues a propósito del tiempo. Y mientras dejamos de cantar nuestra bebida, el texto que traemos para dar inicio tiene que ver precisamente con un tiempo compartido y es cuando con Tati iniciamos estos rituales del té. Nosotros siempre teníamos una cartita que compartíamos con quienes participaban de los rituales y era como esta entre indicación pero reflexión al mismo tiempo que dice así: bebe tu té lenta y reverentemente, como si fuera el eje que hace girar el mundo, lentamente, serenamente, sin precipitarse hacia el futuro, de Thich Nhat Hanh, vietnamita. Entonces, poco a poco también vamos compartiendo esas experiencias y esas memorias que nos llegan desde Oriente. Y mientras eso sucede, que bebamos nuestro té lenta y reverentemente, vamos a hacer el ejercicio in situ con el que siempre comenzamos. Y es que aquí les voy a pedir el favor que mientras tomamos nuestros primeros sorbos de té, pensemos cuál es la noción de tiempo que nosotros tenemos. Cuando pensamos en tiempo, ¿qué se nos ocurre? O quizás, ¿cuál es la noción de tiempo que nosotros tenemos a partir de esta experiencia del confinamiento? ¿Cómo nos ha cambiado la percepción del tiempo? Para ello vamos a tomarnos unos segundos mientras reflexionamos, mientras pensamos y mientras degustamos nuestro té. Pueden escribirlo en el chat para quienes quieran compartirnos su idea y su noción sobre el tiempo, o en un par de segundos abrimos el espacio para que ojalá alguien se anime y no sea yo la única voz, porque de paso hoy Tati nos está acompañando como participante, no puede estar acá como moderadora porque se está tomando un tiempito que el cuerpo le está pidiendo para recuperarse porque estaba un poco enferma. Entonces, tomémonos unos segunditos y pensemos en este momento para nosotros qué es el tiempo. Me acaban de recordar que mientras hablamos del tiempo, aquí hay dos elementos bien importantes, uno que está en la diapositiva y otro que trajimos, que es el relojito de tiempo. Vamos a ver cuál. Creo que este blanco es el que más se deja ver. Y este que es otra forma de medir el tiempo. Y vamos a ver cómo nos acompaña durante la sesión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos entonces, ¿cuál es esa noción de tiempo que te acaba de llegar como iluminación? Buenas tardes, hablas con Juan David, ¿cómo has estado, Gina? Hola, Juan David, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Jean, te cuento, pues cuando comenzamos con todo este evento, pues que nadie se esperaba, que de un momento a otro fue algo que escuchábamos como en los medios, pero pensábamos que iba a tardar en llegar a nosotros. Y fue como de inmediato que nos dijeron, hay que parar actividades, tenemos que encerrarnos, tenemos que cuidarnos. Con el transcurrir de los días uno comenzaba como a adaptarse como al encierro. A veces uno quiere tener como la opción de salir, pero decidir quedarse en la casa. Al transcurrir del tiempo, ya cuando nos estamos como acostumbrando de pronto quizás a estar en casa, cuando llegue el momento de empezar a salir,
creo que vamos a querer estar de nuevo en casa. Entonces, como que eso, son esos espacios que se vuelven como cíclicos. Primero adaptarnos al encierro, luego adaptarnos a salir y posiblemente retomar nuestras rutinas. Y únicamente es como el tiempo, hay que transcurrir como el día a día hasta que llegue como la normalidad, a lo que nosotros llamábamos normalidad. Gracias, Gina. Vale, muchísimas gracias, Juan. Creo que para inspirar también a algunos de los participantes que están en este encuentro, pongamos la siguiente diapositiva, porque creo que aquí nos puede abrir una información bien interesante sobre cómo vamos definiendo este tema del tiempo. Esta imagen es realmente un GIF, pero pues por cuestiones digitales entenderán que poner un GIF también hace que esto se cargue mucho, pero hay 3 relojes allí: información, tiempo como tal y conocimiento. Háganse a esta idea mental, y es que estos 3 relojes se están moviendo de manera independiente cada uno, de una forma y en unos movimientos muy diferentes entre el uno y el otro. Algunos más rápidos, otros más lentos, otros hacen el péndulo. Entonces, esto puede ser algo que nos pueda ayudar a tratar de definir la noción del tiempo. ¿Quién más quiere contarnos qué significa para ustedes el tiempo? Aquí estoy bien, voy a leer algo de lo que han escrito por el chat mientras alguien se anima a contarnos. Entonces, Ángela Sánchez dice que, por ejemplo, el tiempo es nuestro mejor o peor aliado. Depende de las circunstancias, porque, por ejemplo, para un duelo pedimos tiempo, que corra el tiempo para curar las heridas, esa famosa frase de que como que solamente el tiempo es el que cura, y como que a veces nos parece desesperante porque nos gustaría hacer un salto en el tiempo para sentirnos curados. Entonces, bueno, a ello se refiere Ángela. Y, por ejemplo, Elkin dice que es increíble que en este tiempo de pandemia el tiempo se le ha cortado, o sea, que ante la aparente quietud que nos pide este momento de la historia, por el contrario, a él el tiempo como que se le reduce, y donde le hace falta el tiempo, y parece que se le fuera entre las manos, como que se derritiera y pues también le causa preocupación. Y otra manera en que Ángela dice que siente el tiempo es cuando, pues, dado por las emociones, ¿cierto? Por la felicidad, o cuando queremos que el tiempo se detenga. O devolver el tiempo, como dice Rosalba Morales, cuña, mi mamá, que quisiera devolver el tiempo para tener nuevamente a los hijos pequeños, ay, y disfrutar de ellos en este momento en casa. Y Eri dice que creo que es un regalo el espacio donde existimos, donde creamos y donde sentimos. Bueno, antes de dar continuidad, ¿alguien más quiere participar hablando? A ver, demos 3 segunditos a ver si alguien más quiere contarnos de su propia voz qué ha significado el Y tiempo. yo voy entonces a participar, ya que tenemos a los participantes un poco penosos el día de hoy. Para mí, por ejemplo, yo siempre he sido como muy... Es una relación muy interesante con el tiempo, porque soy productora y el tiempo siempre es como un gran aliado o un enemigo, como nos contaba Ángel en sus mensajes. En la producción, digamos que a veces vamos corriendo muy en contra del tiempo porque todo es como para allá y es un tema, o sea, el tiempo, digamos que hace gran parte de mi vida profesional, y soy muy cumplida con los tiempos profesionales, y después en mi vida personal soy un desastre con el tiempo, como dicen mis compañeros. Que, o sea, en mi familia, por ejemplo, cuando tenemos reuniones familiares, ya descubrí que me dicen que las reuniones son a 1 hora para que yo llegue como 2 horas después, que es la hora puntual a la que era la reunión.
entonces ya aprendieron cómo a manejarlo. Entonces es una dicotomía, para mí a veces es casi divertida porque no tengo ni idea a veces en qué se me va ese tiempo, ese concepto del tiempo, no sé en qué se me va. Yo siento que como que no hice nada, no sé, como que yo hice exactamente los pasos necesarios para llegar a donde tenía que llegar y no tuve ningún englobe ni nada, pero siempre termino llegando tarde como a todo, menos a todos los temas de producción y trabajo. Y definitivamente en este tiempo de pandemia, el tiempo ha cobrado como un sentimiento o una definición demasiado bizarra, un poco como Elkin también nos contaba en el chat. El tiempo ha encontrado maneras de doblarse y de redefinirse, porque antes creí como no, un día entero nunca va a pasar. O sea, acá estando en la casa voy a tener como 200 billones de horas para hacer todo, y va pasando este tiempo como en que nos vamos casi que acostumbrando a este tema de teletrabajo y ya casi que no me alcanza el día para terminar de hacer todas las cosas que hay que hacer. Entonces es un tema muy curioso. Se me hace una nota que lo estemos abordando en Tardes de Té, que es un espacio, como decíamos hoy, en un ensayo muy filosófico, eh, y definitivamente no tiene una definición concreta, está constantemente cambiando, está muy ligado al espacio también. Bueno, esa es mi intervención de hoy y que quizás cedámosle la palabra a Celso a ver si va a hablar, que levantó la mano. Listo, démosle la palabra a Celso porque hoy se trata de hacer esta experiencia muy nutrida porque a diferencia de en Tardes de Té, ese último encuentro en Tardes de Té, que fue una sesión muy difícil para poder explicar desde la filosofía esas nociones del tiempo. Para quienes estuvieron, abordamos a Heidegger, que no es nada fácil, pero fue precioso el ejercicio que hicimos. Y antes de darle la palabra a Celso, por favor, traten de recordar esta definición que estamos construyendo, que yo sé que no es nada fácil, pero que poco a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, Celso, qué maravilla tenerte por acá y cuéntanos, por ejemplo, cómo has ido construyendo esta noción de tiempo. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Qué bueno. Bueno, yo con el tiempo siempre he tenido como una relación muy pacífica, muy de madrugar, pues es muy raro que me coja pues el afán y esas cosas, pero un poquito desde el humor, em, me decepciona que a estas alturas del siglo esta pandemia no haya, digamos, hecho caer seriamente la civilización y que sigan existiendo, pues en el año 2020 sigan existiendo muchas problemáticas de la humanidad, eh, y que no se hayan desarrollado como ciertas tecnologías. A propósito del tiempo, la de los viajes en el tiempo. Gracias. No, hay una manera en que les voy demostrando que si tenemos saltos en el... Hay una cosa muy curiosa respecto a cuando quisimos abordar el tema del tiempo, y es que si recuerdan en las sesiones pasadas hemos hablado mucho desde los espacios de la casa, ¿cierto? La ventana, la cocina, el jardín, la habitación, pero llega un momento, y además siempre hablamos desde lo simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo algunas de esas determinaciones o cuando fijamos las miradas en estos lugares, pues nosotros también estamos dados no solamente por el espacio, sino por el tiempo? Y por eso quisimos abordar esta noción. Y yo me sentía algo culpable, debo confesarlo, cuando empezó la cuarentena, porque yo dije, ay no, yo provoqué toda esta desgracia, pues en algo muy hedonista, en el sentido de estaba muy cargada de trabajo y como que yo decía, se suponía que este era el tiempo de mis vacaciones, se suponía que este era el tiempo de la pausa y nada de eso estaba ocurriendo. Y durante muchos días yo decía, quieto mundo, necesito que se detenga el mundo un par de horas, de días, para yo poder dejar al día todo lo que tengo
y poder continuar con tranquilidad. Y cuando de repente empezó a suceder, yo decía como que se está cumpliendo. Pero también me di cuenta conversando con muchas personas que en el fondo, de alguna manera, todos estábamos pidiendo una pausa. Pero igual que la vida, nosotros cuando hacemos un pedido no sabemos cómo nos va a llegar y eso nos determina unos cambios. Entonces, de ahí, de esas experiencias, y que les agradezco mucho que se hayan lanzado a contarnos sobre qué significa el tiempo. Aquí le voy a pedir un favor a Vanessa, y es que, claro, por estar aquí conversando, puede que no esté mirando necesariamente el chat, entonces si llega a surgir algo, tú me haces señita. Y hay algo maravilloso con lo que quiero compartirles para que nos vayamos soltando respecto a esas nociones o intuiciones que tenemos con el tiempo. San Agustín decía que él sabía exactamente qué era el tiempo si no se lo preguntaban, pero que si se lo preguntaban, pues no sabía cómo explicarlo. O sea, que ahí, o sea, al momento de explicarlo, no perdía la definición del tiempo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa porque estamos atravesados por un montón de situaciones y que tiene que ver con la propia experiencia. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a tratar de ir definiendo cómo nos ha ido atravesando el tiempo durante este tiempo de confinamiento, precisamente, y tratar de entender desde otras posturas, ya no tan filosóficas, sino más reflexivas y, bueno, filosóficas y un poquito también, pero no tanto como lo hicimos en el presencial, sino a partir de esta experiencia compartida que estamos teniendo todos. En esta fotografía, donde se detiene la mirada y que seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho, y del que hablábamos justo hace 8 días sobre la ventana, donde había una aparente quietud, y sobre todo en los primeros, ahora ya no tanto, pero en los primeros días empezó a verse una quietud que como que no, de la cual no estábamos acostumbrados. Pero esa aparente quietud no significa un alto definitivo, porque sigue habiendo movimiento. De hecho, Diane Ackerman, que ya la hemos tratado varias veces, porque es una gran fuente de consulta para nosotras, Diane Ackerman dice que a veces nos maravillamos de lo calmado que está el día o lo sereno que puede estar la noche, pero realmente no hay calma en el cielo ni en ninguna parte donde se encuentre la vida y la materia. Y si bien ha cambiado de pronto nuestros movimientos, nuestras trayectorias, donde seguramente ya no tenemos los mismos desplazamientos que teníamos antes, se han reducido los desplazamientos a un entorno muy chiquito, sigue habiendo mucho movimiento. E incluso si nosotros nos quedáramos quietos, completamente estáticos, sigue habiendo movimiento, porque dentro de nuestro ser, así como lo estamos viendo afuera, también está ocurriendo adentro. Vamos a hacer una imagen mental, o si tienen una ventana, además de esta ventana digital, si tenemos una ventana frente a nosotros, o si queremos cerrar los ojos y ver como con la ventana de los ojos hacia adentro, vamos a observar que todo está en movimiento, todo el tiempo. Incluso, pues, empezando por nuestro corazón, ¿cierto? Pero en nuestras células, y hay una capa invisible que, aunque no lo vemos, en el aire está cargado un montón de partículas, de moléculas, de átomos, y todo está en movimiento. Si nosotros vemos una pared, en este momento hay movimiento. Y ese movimiento también está dado dentro de esto que nosotros determinamos como el tiempo. Entonces, esa es una de las primeras reflexiones, que aunque pareciese una aparente calma, realmente ha cambiado quizás la velocidad o las trayectorias, pero el tiempo sigue transcurriendo y el tiempo está relacionado, está dado por el movimiento. Entonces, y definitivamente algo que podemos apreciar con el tiempo y que podemos decir con ello es que el tiempo es
imperfecto porque está dado por la subjetividad y la experiencia personal. Muchas veces, y nuestro pensamiento occidental está muy dado por el tiempo de una forma lineal, ¿cierto? Incluso acompaña nuestros discursos como nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O crecemos, estudiamos, nos casamos, tenemos beca y nos morimos, ¿cierto? Siempre como de una manera lineal, como un inicio y como un fin. Incluso cuando hablábamos del jardín y hablábamos de Byung-Chul Han, él nos hacía esa reflexión de cómo pasa con las estaciones, donde comparaba al ser humano con los árboles que crecen en ciertas estaciones del año, ¿no? Y es que como que nosotros estamos determinados a envejecer, mientras que muchas formas en la naturaleza tienen una forma cíclica. Y sin embargo, las dos nociones de tiempo conviven, porque nosotros hemos construido el tiempo cronológico, recordaremos a Cronos, precisamente en ese tiempo lineal, ese destino que tenemos nosotros, ¿no? El destino de nacer, pero hay un destino que sí está marcado de alguna manera, que es ineludible, y es el destino, ¿cierto? Ese sí y no, donde hay un fin. Pero mientras vamos entendiendo ese inicio y ese fin, pues también hay unas formas en que vienen, se presentan de formas circulares también, o cíclicas, o donde hay siempre a veces como un retorno, como que a veces hay cosas que suele pasarnos una y otra vez hasta que resolvemos. Entonces vamos compartiendo diferentes nociones del tiempo. De hecho, una de esas nociones está dado por las experiencias de cuando algo se nos pasa, con lo que se nos pasa el tiempo muy rápido o con lo que el tiempo se nos hace lento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en cama o en enfermedad, ¿cierto? Que nos pide ir bajando nuestros ritmos, podemos tener otras comprensiones, así también como lo hicieron como los indígenas o como muchas culturas, a través del sol, la luz y la noche, ¿cierto? O por ejemplo, al ver cómo se va extinguiendo una vela. Entonces, bueno, todas estas nociones están dadas precisamente por ese movimiento. Y lo que podemos concluir desde ahí, entonces partiendo desde ahí, es que precisamente es eso, el tiempo es imperfecto. Y con lo que hablaba Celso sobre cómo es que no hemos hecho todavía saltos en el tiempo, hay algo súper bonito que aquí ya les empiezo a mostrar, uno de los autores así que tuve el gusto de conocer durante este confinamiento, y es a Ernst Junger, que lo encontrarán dentro de las bibliografías y algunas de las referencias aquí en las diapositivas. Y en especial, por ejemplo, este que habla sobre el libro del reloj de arena, donde nos habla sobre todas las formas que el ser humano ha inventado para tratar de dominar el tiempo, ¿cierto? En el que nos encontremos inscritos todos al mismo tiempo. Por algo, todos trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo, en horarios de 8 a 5 de la tarde, ¿cierto? Como de una manera homogénea. Pero también donde habla en la tijera, cómo tenemos nosotros estos saltos en el tiempo a través de varias visiones. Entonces, el primero está uno dado por el tema del pronóstico, y esto tiene que ver con los saltos del tiempo que lo hacemos, de alguna manera. Los pronósticos, si queremos un ejemplo fácil, pensemos en los pronósticos que nos da un médico, ¿cierto? Los pronósticos son ideas que podemos, en el que podemos adelantar de alguna manera o prever en el tiempo los resultados dados por los hechos. Entonces, esa es una manera de salto en el tiempo. También está el tema de, a ver, que por acá tengo mi pastel, el pronóstico. El otro es la profecía, que está dado por la fantasía, la inspiración y también las apariciones. Y la profecía tiene una capacidad movilizadora
no solamente, pues no, que no está dado por un individuo, sino que tiene una fuerza movilizadora de masas. Ya se ha dado pues, con esta característica social, pero también política. Otro salto en el tiempo es lo que nos ha generado, por ejemplo, la televisión, o en este caso, como estamos participando, del Internet, donde rompemos esa frontera de la distancia para encontrarnos con el otro. Entonces, eso es una manera como de hacer un salto en el tiempo, romper esa distancia y encontrarnos con el otro, tanto que inclusive podemos encontrarnos con ese otro de manera, hasta podemos hablar con los muertos, más o menos, para ponérselos de ese lado. O sea, hacemos un salto en el tiempo, casi que podemos conversar con autores, con artistas, con pensadores, donde podemos romper esas líneas del tiempo y podemos traerlos a nuestro presente. Y por último, otro salto en el tiempo vendría siendo la telepatía, que no sé si a ustedes cómo les ha pasado, y esa es la siguiente pregunta que les quiero lanzar. La telepatía en momentos se ha intensificado más. La telepatía no entendida como solamente como desde esa carga metafísica, sino la telepatía es esa manera que tenemos de conectarnos con el otro sin que esté el tema de la distancia, así como lo rompemos con la televisión o el internet, sino que está dado muchas veces como desde el presentimiento o desde el eco. Entonces, no es en vano que tantas personas en el mundo estemos pensándonos alrededor del tema, por ejemplo, de habitar la casa. O sea, no sé cuántos estamos conectados hoy, pero digamos que 40. No somos los únicos 40 que estamos conectados y nos estamos preguntando sobre el habitar la casa como metáfora para habitar nuestra vida. O no es en vano que con otras personas hayamos tenido un sentido de conexión y de llamarnos y de buscarnos y de saber cómo estamos. O de algunas preocupaciones en las cuales también nos hemos sintonizado. Entonces, para amortiguar un poco esa ligera frustración que tenía quizás Celso sobre los saltos en el tiempo, esta es una manera en que queríamos que ha ocurrido. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa para ver si... Entonces, María Elisa, cuéntanos, María Elizabeth. Bueno, muchas gracias, Dina, por permitirme la palabra. Yo quería decirles que en este tiempo pues, que he estado acá en mi casa, para mí el tiempo se ha vuelto un aliado y quisiera como expresar que se ha vuelto un aliado porque primero yo iba como en una carrera contra el tiempo, o sea, madrugar, estar afuera, volver a la casa, atender el trabajo, pero ahora lo he visto como un aliado, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que no es mi enemigo. No estoy aquí disfrutando de este interior, de este espacio con un enemigo. Estoy disfrutando de este espacio con como en un momento donde yo siento que era lo que tenía que pasar para mi vida. Yo te escuchaba ahorita decir que al principio pensabas, bueno, pero es que era mi tiempo de las vacaciones, no sé qué. Y yo me di como ese momento, o sea, saqué las vacaciones y tenía mucho trabajo, pero me di ese tiempo para tomarme las vacaciones y mirar mi vida desde otras dimensiones y poder redescubrirme ahí, redescubrirme desde ese momento, espacio-tiempo y saber que no es que yo vaya en una carrera contra el tiempo, sino que el tiempo es mi aliado en esta construcción de mi ser, de lo que yo quisiera para mi vida. Entonces, quería compartirles como esa experiencia, también un poco desde ser la única mujer, por ejemplo, en un espacio donde todos son hombres, que ha sido un poquito difícil porque no afinamos en ciertas cosas, pero también aprender de esos espacios, conocerlos, amar sus espacios y saber que en esa diferencia ellos también han querido entrar como en mi espacio-tiempo y conocer de mí y se han ocupado de mí. Entonces ha sido una experiencia bien, bien bonita y saber que es a favor, no en contra de mí, sino a favor de mí. Gracias. No, muchísimas gracias a ti porque pues
Sí, siempre está bueno como compartir estas nociones y lo que nos va ocurriendo durante todo este tiempo, porque así vamos haciendo eco. Veo que están súper participativos en el chat y es que la participación ocurre de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, agradecemos muchísimo esa participación. Y aquí, para cerrar esta primera partecita, este primer ciclo, para tratar de entender lo que implica para nosotros el tiempo, que generalmente dentro de nuestra conciencia nosotros lo tenemos como un tiempo lineal de inicio, fin y de transcurrir. Piensen en esa imagen de Salvador Dalí, de los relojes así como derritiéndose, como que el tiempo se nos va también entre las manos. Y es que solemos tener esa noción, ¿cierto? Otra forma de salto en el tiempo, pues más que salto en el tiempo, es cómo durante ese transcurso realmente no pasa solamente de una manera lineal, que es la manera que nosotros tenemos de controlar de manera homogénea el tiempo. Hay una cosa que va pasando y que tenemos esos saltos de tiempo instantáneos que son bellísimos y maravillosos y están dados por el recuerdo, que es un salto hacia el pasado, y por la esperanza como un salto hacia el futuro. Y pareciese que la esperanza no tuviera sentido, ¿cierto? Es como un sinsentido porque además el futuro, como lo estamos viviendo hoy, pues es algo que no podemos controlar, es algo que nos toma por sorpresa, es algo que no, pues que no, por más de que tengamos pronósticos y todo, siempre nos va a cuestionar de otra manera, va a actuar de otra manera. Pero el ser humano, particularmente, pues porque no conocemos como en otras formas, pero por ejemplo en los animales pueden estar dotados de recuerdos y siempre van a querer volver allí y por eso que sus funciones son cíclicas, están más dados por lo cíclico. Mientras que nosotros conservamos la esperanza como esa manera de ir hacia adelante. Entonces, esto hasta aquí, de alguna manera, en ese primer bloque de tratar de entender el pasado, el futuro, el presente, cerrando con esta frase de Ernst Jung, que está en la siguiente diapositiva, y que nos dice que el tiempo, vean estas diferentes formas de medir el tiempo, desde el reloj de arena, los diferentes relojes que hemos inventado, el tema de la vela, que también la traemos acá, y los libros. Y dice, el tiempo que retorna y el tiempo que progresa hablan a dos estados de ánimo fundamentales del ser humano, a saber, el recuerdo y la esperanza, que son los dos constructores del palacio que el hombre habita. En el recuerdo y la esperanza se encuentran el padre y el hijo, el espíritu conservador y el espíritu de cambio. De Ernst Jung, en este libro que se los recomiendo, es maravilloso, es un pensador precioso y es el libro del reloj de arena. Bueno, ya tratando de entender un poco cómo nos movemos en el tiempo, vamos a ver esta otra diapositiva que nos habla sobre esas otras posibilidades que además nos da el tiempo. Aquí tenemos una ilustración maravillosa de... No, este bilingüismo mío sí está horrible, pero bueno. De Theodor Kittelsen, sobre cuentos noruegos, el libro de las malas compañías, que dice que frente a los valores modernos de sumar, ganar, encontrar un tesoro, adquirir, llegar a la meta, los cuentos tradicionales nos enseñan el valor de restar, de perder, de recoger lo inútil, de despojarse, de detenerse. Lo débil, lo yerto, lo inútil tocan el corazón del héroe y el héroe olvida su tarea, olvida su meta y se detiene. De Ana Griot en el elogio del detenerse. Y la literatura, y sobre todo el tema de los cuentos tradicionales, nos recuerdan eso, ¿cierto? Porque aparentemente siempre parece que tuviera un inicio y un final, un nudo, un desenlace y un final, ¿cierto? Pero es en el nudo, en el detenerse, donde ocurre la magia para todo lo demás. Y en esa importancia del detenernos, si bien el tiempo va transcurriendo de muchas maneras en nuestros encuentros y desencuentros, este elogio al detenerse nos hace unos llamados y unos cuestionamientos que no tendríamos otra forma de hacerlo si no nos detuviéramos a encontrarnos. Y es porque
de alguna manera nuestros espacios de circulación están dados para transitar de una manera lineal, ¿cierto? Como salir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa o al supermercado o al gimnasio, no sé qué, dado como por unos puntos y llegar al fin. Y precisamente como que nosotros hemos abandonado esas formas desde lo arquitectónico y desde lo urbano como puntos de encuentro, ya sea plazas, parques. Si miramos, por ejemplo, los datos por población, cuál es el parque que hay y cuál es la capacidad para albergar por metro cuadrado a quienes habitan a, no sé, a 1 kilómetro alrededor, pues son espacios insuficientes para el encuentro. Es más, donde el otro se vuelve el enemigo. Entonces, siga rápido porque el otro es un potencial enemigo, y donde no estamos prestos a que el destino nos sorprenda y donde podamos aprender del otro, sino porque pareciese que en ese lineal todo estuviera dado con un fin determinado. Entonces, lo que nos recuerdan los cuentos tradicionales es que precisamente en ese aparente desencuentro es donde podemos mirarnos y encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está ese valor del restar o del detenernos o del bajar o del encontrarnos? Y por último, en la última diapositiva, que esto es otro de los elementos que acompañan el tiempo, de cómo podemos seguir haciendo esos saltos en el tiempo, está dado y atravesado por otro elemento que a nosotros nos fascina traer siempre en los encuentros, y está dado desde el arte. Y aquí vemos una imagen que nos dice, acompañada de este texto, que dice: una fotografía es la memoria de la mirada. El fotógrafo nos revela la evidencia de ser temporales, de ser seres temporales. Cada fotografía nos recuerda, nos permite reconocer que lo real está hecho de tiempo. Y aquí hay una característica particular que necesitamos diferenciar, y es la posibilidad de ver y la posibilidad de mirar. Cuando nosotros nacemos, pues estamos dotados de la vista para reconocer y ver lo que hay a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero cuando nosotros... Y la vista está dada por lo espontáneo, por lo que se atraviesa, mientras que el mirar es, a lo mismo que estábamos hablando ahorita, el poder detenerse y fijar nuestra atención y nuestra mirada. Y además, como nuestra intención es lo que además nos dota del cambio en un sentido cultural, porque amplía nuestros imaginarios, amplía nuestras posibilidades, esa mirada del mundo, como lo veíamos hace 8 días con el tema de las ventanas, donde la fotografía y el arte nos recuerdan la estética de la mirada, y es que en la mirada hay algo profundo que no lo capta al ver. Nosotros podríamos fotografiar cualquier cosa, todo lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿cierto? Pero nosotros detenemos nuestra mirada para detener en el tiempo algo que nos inspira o nos cautiva o nos pregunta. Y entonces es a ello a lo que le prestamos la atención, y es por ello que lo queremos como encapsular de alguna manera en el tiempo y llevarnos ese recuerdo. Entonces, el arte y la mirada, la fotografía o la pintura, el retrato en su momento, fueron una evidencia de por qué el mirar es una forma de detenernos para contemplar el tiempo y para tratar de que eso que estamos observando pueda ser expresado. De hecho, aquí me acabo de acordar del retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Y bueno, para terminar este encuentro acerca del tiempo, quisiera que cerráramos el ejercicio con: recordemos hace 45 minutos cuál fue nuestra noción inicial del tiempo. Y
si en este transcurso de 45 minutos, de mientras se agotó la vela, ay, sí, ya se agotó aquí también el tiempo en el reloj de arena, bueno, si en el transcurso de ese tiempo de 45 minutos cambió nuestra noción del tiempo, se amplió nuestra mirada del tiempo y hacia dónde queremos hacer nuestras, quizás esas nuevas preguntas. En lo lineal, si quizás tenemos nuestra mirada en lo lineal hacia una meta, si en lo cíclico, que nos reintegra, nos devuelve, nos trae nuevamente algo que estábamos pidiendo, o si en el tema de la inspiración, que es al detenernos, como que en ese transcurso está eso, está lo lineal, está lo cíclico, o está la inspiración, que es el detenernos. Entonces, para cerrar, quisiera como escucharles cómo les fue con esta experiencia real de cómo durante 45 minutos puede haber cambiado nuestra noción del tiempo. Entonces, aquí abro nuevamente micrófonos o chat para que nos compartan su visión. Alguien que nos converse mientras yo me pongo al día con los chats. Eri Brandt quiere hablar, entonces cuéntanos, Eri. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Listo, dale. Gina, muchas gracias. Mira, yo quería compartirles acerca de, realmente me encantó esa frasecita que leíste cuando expusiste lo del elogio a detenerse. Porque realmente a lo largo de mi vida he tenido, mi experiencia personal ha sido que me la he pasado como ya muchos de ustedes lo han expresado, corriendo todo el tiempo, pasando de un compromiso a otro con mucho afán, sin fijarme mucho y sin detenerme mucho. De un tiempo acá empecé a tratar de hacer el ejercicio de detenerme, ¿cierto? Y no satanizar ese ejercicio de detenerse, sino realmente aprovecharlo y potenciarlo para, como lo decía María Isabel en el chat, para realmente pues amarme y dejar que los acontecimientos simplemente sucedan. Entonces, realmente este tiempo en cuarentena, en medio de muchas de las dificultades que esto pueda suponer, me ha dado el espacio de detenerme frente a muchas de las cosas que venía haciendo pues antes de que estuviéramos en este episodio. Entonces, cuando tú lees y expones allí el elogio a detenerse, pues como mencionando los cuentos y mencionando que también ese espacio de detenerse no debe verse como algo inútil, que no es algo que, no, pues no es que el guerrero se esté desperdiciando o algo así, sino que simplemente es un espacio necesario y es un espacio que sucede y hay que abrazarlo. Pues yo me sentí muy identificada con lo que estoy sintiendo en este momento, pues en esta oportunidad que tengo ahora. Muchas gracias, Eri. Aquí estaba leyendo también como todas estas conversaciones que ustedes van teniendo en el chat mientras vamos hablando. Aprovecho para responderle a Daniela sobre que si creo que somos seres de luz y te respondo con, dentro de 15 días vamos a hablar de las luces y las sombras y lo que hay en el intermedio. Entonces, no me atrevería a responderte ahorita porque quisiera invitarte a esa conversación dentro de 15 días. Pero bueno, es que sí, somos tiempo, espacio, energía, movimiento, somos tantas cosas que, bueno, que eso hace parte de la conversación dentro del habitarnos. Y lo que quería demostrarles dentro de un ejercicio práctico es que el tiempo es imperfecto, porque aunque lo hemos querido dominar, pues vean todas las cosas como, además el tiempo nos dota de la posibilidad del cambio. Si bien a veces no lo queremos encapsular, el tiempo lo que nos da es esa posibilidad de cambio constante, porque espero que el ejercicio haya funcionado en el sentido de que hace 45 minutos empezamos con una noción del tiempo y transcurridos esos 45 minutos lineales, en medio de toda esta sintonía, en todos nosotros ha cambiado o se ha ampliado de alguna manera esa noción del tiempo
y es bellísima porque pues es un regalo del cual estamos dotados para cumplirnos. Entonces, sin más preámbulo, creo que hay alguien más que quiere hablar. Yo veo como una manito levantada, pero no me deja ver. Decía que era Ibran más un participante más, pero no sé si el participante más quiere hablar en este momento o no sé si... ¿Aló, me escuchan? Sí, escuchamos. Hola, no, que muchas gracias porque yo quiero contarles que resulté aquí invitado, colado, por casi que por cosas del destino, pero wow, estos 45 minutos creo que los necesitaba y les agradezco, y le agradezco a usted pues como presentadora, porque realmente lo que he sentido con este tiempo que estoy aquí fue algo maravilloso. Muchas gracias porque es como el espacio para recapacitar, para entrar en razón y pensar que el tiempo sí puede ser nuestro mejor aliado y parar y disfrutar. Entonces realmente lo disfruté y gracias a Dios y a la vida por este instante que me ha regalado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti porque te regalaste estos 45 minutos de tiempo y ahora sí, les prometo que con esta ya cierro. Una cosa muy particular a la que quisiera hacer el llamado, porque es una experiencia que estamos viviendo, es que nuestros tiempos digitales no son iguales a nuestros tiempos, a los que ocurren en nuestro transcurrir físico. Eso es una de las principales, recordando este tema de los tiempos imperfectos, que pensemos que transitar de un espacio real de contacto y pretender que trasladamos o mudamos esas acciones y ese tiempo a lo digital nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser igual, porque son unas experiencias de inmersión totalmente diferentes que hacen que antes ustedes estén aguantando 55 minutos, cuando la idea es que estos espacios duren entre 30 y 45 minutos máximo, pero hoy por hoy, o sea, podemos comenzar la curva, ya que está de moda las curvas, es que nosotros podemos comenzar con toda una intención de, sí, trasladamos nuestra vida real a lo digital, pero son dos universos totalmente diferentes y por ende el espacio y el tiempo también es modificado. Y por eso es que queremos que este tiempo en digital sea un tiempo que les otorgue a ustedes calidad para que cuando salgan de lo digital puedan vivir esos escenarios reales de otra manera, con otras preguntas y con otras reflexiones, tal cual como lo hacíamos cuando nos encontrábamos en el espacio físico. Por eso es que también cuidamos nuestros tiempos para que sean más chiquitos. Bueno, ya con estos, entonces les invito a que sigan viajando en el tiempo. Ustedes verán si al recuerdo, si a la esperanza, si en lo cíclico, si en el detenerse, si en el mirar. Todas las posibilidades las pueden hacer, porque no tienen que cumplir una sola, sino todas las que quieran durante el tiempo de vida que ustedes tengan. Entonces, para que lo tomen como eso, como un regalo, porque muchas veces como algo que sí es real es el sí y el no, el de sí, no, es que en ese transitar entre el nacimiento y la muerte, que cuando nos detengamos, pues cuando hagamos esas pausas, que por miedo a morir no dejemos de vivir. Y que vivamos de una manera en la que si el tiempo es tan creativo dentro de nosotros, ¿cómo no vamos a transformar nuestras acciones y nuestra cotidianidad? Bueno, ya con eso ahora sí me despido. Muchas gracias por compartir este espacio, este tiempo entre nosotros. Allí están las bibliografías recomendadas con cada uno de los libros, el link donde estamos alojando las canciones y cada uno de los encuentros que han pasado. Creo que allí están alojados los 3 primeros encuentros, 3 o 4, si no, pues los vamos a ir sumando. Y vamos a despedirnos con una canción bellísima. Para quienes no escucharon la primera, era El tiempo de Jovanotti. Y nos vamos a despedir con una canción de Mercedes Sosa para que mientras van escuchando la canción dejen su sentir sobre lo que significó esta experiencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Tati. Espero que te mejores, que este tiempo también te haya devuelto tiempo de calidad.
Y nos vemos dentro de 8 días, así que no olviden inscribirse, que las inscripciones son hasta el lunes al mediodía para poder resolver todas las situaciones técnicas y que inviten a otros a que participen de estos encuentros. Muchas gracias y se les quiere. Chao.